Muy buenas tardes a todos, los saludo con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad, un programa en donde hablamos acerca de las adicciones, un programa en donde damos testimonio de que la recuperación es posible, un programa en donde eh, escuchamos a personas que han logrado o han aprendido a vivir en sobriedad sin consumir. Hoy nos acompaña Ruth, la señora Ruth. Ella pertenece a los grupos de Alcohólicos Anónimos y viene a compartirnos su testimonio. Y estamos muy contentos, agradecidos también por venir aquí a compartir con nosotros. Y bueno, señora Ruth, ¿cuánto tiempo tiene usted en el programa? Hola Enrique, yo tengo que dejé sin beber y que conocí el programa, tengo 14 años, cumplí en agosto. Okay. Llego, antes de llegar al grupo de Alcohólicos Anónimos, llego a un grupo no tradicional, dejo de beber, pero ya como alcohólica anónima, que llegó a Alcohólicos Anónimos, tengo 11 años. 11 años en recuperación, pues muchas felicidades. De verdad, yo siempre he considerado un testimonio. Para mí es un milagro, ¿verdad? No tanto porque los milagros sean porque sean muy raros los milagros, ¿no? Sino porque son grandes, pues es un acontecimiento grande, ¿no? Que una persona se recupere. Y por eso yo lo veo así, ¿no? O sea, como... No sé, usted, no sé si lo ve así como no sé, como si Dios de cierta manera, ¿verdad? Y obrara en la vida de una persona que se recupere, ¿no? Sí, claro que sí. Mira, Enrique, para mí es un milagro que hoy yo no beba, pero es aún más milagroso que yo no tenga deseos de beber. Porque hay veces que puede de alguna manera con fuerza de voluntad dejar de beber, pero continuar con la obsesión y con el deseo y el sufrimiento, ¿no? Pero para mí lo más milagroso que es que yo no tengo deseo, o sea, el deseo, la obsesión, decimos, fue arrancada, el deseo yo no lo tengo, yo no pienso en alcohol, no envidio a la gente que está bebiendo, no dejo de divertirme o de hacer de vivir, pues, por el hecho de que no tenga alcohol. Y eso para mí, que era inconcebible la vida sin alcohol, para mí es un milagro. Ok, la obsesión, ¿no? O sea, hoy, de cierta manera es como un regalo, ¿no? Sí. Es un regalo porque, pues, uno a veces llega a creer que esa obsesión nunca va a desaparecer, ¿no? A veces llegas a creer que... Porque al principio es con lo que más se batalla, ¿no? Con ese deseo, ¿no? De volver a consumir. Ajá. Aunque uno... A los grupos, no sé, en el caso de usted, ¿no? Llega, por lo general, por las consecuencias, ¿no? O sea, llegas porque te das cuenta que tu vida, de una u otra manera está siendo afectada por el consumo, pero no llegas así con el deseo de dejar la bebida, ¿no? Llegas con las ganas de que se te componga la vida, ¿no? Así es. En mi caso, yo no llegué queriendo dejar de beber. Yo llegué queriendo dejar de sufrir, llegué emocionalmente muy mal. No relacionaba mis problemas con el alcohol. Yo creía que mis problemas eran emocionales y más que nada creía que mis problemas eran los demás, pero no creía que tenía que ver con el alcohol. Yo fui descubriendo a través de ir escuchando a mis compañeros, de irme identificando, que la raíz de muchos de mis problemas yo empecé a beber cuando yo tenía 14 años. Y para mí era lo más normal, todos mis amigos bebían, toda mi familia bebía, muchos de mis amigos, pues era lo más regular, ¿no? Mis primeras borracheras fueron de eso, 14 años, 15 años, seguí bebiendo, continué bebiendo. Y nunca la relacionaba, o sea, que tuviera realmente yo un problema con el alcohol. Hasta que
empecé a escuchar a otros, empecé a identificarme y empecé a mirar y a observar cómo en toda mi vida desde entonces había estado presente el alcohol. En las situaciones más difíciles, en las más fáciles, en las más divertidas, en las de más dolor, el alcohol era el invitado especial, ¿no? Y reconocí, o sea, me fui mirando y reconociendo, además, muchas personas creen que el alcohólico es solamente el que está debajo de los puentes, el que ya llegó a un centro, el que ya perdió su familia, perdió su trabajo, pero muchos alcohólicos, de hecho, la tabla de la alcoholomanía viene desde el alcohólico social hasta el alcohólico crónico. Entonces nos identificamos en alguna etapa, ¿no? Ya en la etapa en que se bebe todos los días o en alguna etapa, pero desde uno al otro es el alcoholismo. Muchas veces el alcohólico en potencia, el alcohólico o el alcohólico crónico sigue siendo alcohólico, ¿no? Y alcohólico, pues en esa obsesión yo realmente bebía todos los fines de semana, desde jueves a domingo, y yo no concebía, o sea, simplemente yo no concebía ni me imaginaba una vida sin alcohol. Para mí ni la aceptaba ni la quería. En términos de la psiquiatría, también se manejan estos niveles, ¿no? De adicción, se puede decir de esa manera, ¿no? Está el trastorno por uso de sustancias, así se le llama, a lo que es el alcoholismo, a lo que es la drogadicción, la adicción, se le dice así, trastorno por uso de sustancias, se abrevia como un TUS, ¿no? Y también hay niveles, ahorita que decías, ¿no? O sea, está el mínimo, está el leve, el moderado y el crónico, que es el severo, ¿no? Así se le llama, ¿no? Ahorita mencionábamos y estábamos hablando acerca de que ya son poquitos los alcohólicos puros, ¿no? Uh-huh. Ya no son tantos como antes. ¿Usted se considera una alcohólica pura? Mira, sí. Hay que decir, ¿a qué nos referimos con esto, ¿no? Ajá, sí, alcohólico puro, una persona que llega solamente por consumo de alcohol. Yo creo que en estos tiempos y ya con todo lo que hay alrededor de las adicciones, yo creo que sería muy difícil considerarme. Además, yo sí consumí sustancias en mi adolescencia y consumí recurrentemente marihuana, consumí sustancias, ¿no? Pero ya no las volví a conseguir. Antes de dejar de beber, yo ya tenía varios años en que yo no consumía otras sustancias más que alcohol. Pero está la adicción a la comida, está la adicción a la codependencia, está la adicción al juego, entonces yo creo que una persona que tiene adicciones, sea al carro, al que sea que te subes, la enfermedad y la raíz de la enfermedad es la misma. Entonces, difícil, yo creo que alcohólica pura no, ojalá fuera alcohólica pura. Interesante, muy interesante esto que está diciendo. Le quería preguntar, señora Ruth, ¿cómo ha sido su vida? Ahorita hablaba acerca de cómo el alcoholismo va progresando, ¿no? No se comienza siendo, o sea, un alcohólico crónico, ¿no? Por lo general se comienza experimentando, después se pasa a la fase, ahorita decía usted, la fase social, después está el alcohólico problemático también, ¿no? Hasta llegar a la última fase, ¿no? Que es el alcohólico crónico. Usted me puede hablar un poquito del antes y el después. Uh-huh. ¿Qué diferencia? ¿En qué cambió su vida? ¿Me puede hablar un poquito del antes y el después? ¿Cuál fue ese cambio? ¿En qué momento se dio? Hoy me dice que ya no tiene la obsesión, pero ¿usted me podría hablar acerca de una transformación? Un antes y un después. Claro que sí. Yo creo que
yo como cualquiera, ninguna persona que haya dejado de beber o haya dejado las sustancias, no ha visto una transformación en sus vidas, ¿no? Y el programa de Alcohólicos Anónimos, pues a eso nos lleva, y de hecho muchas de las promesas van a eso, a un cambio, ¿no? Antes de dejar de beber, emocionalmente, psíquicamente, relacionalmente, por supuesto que ha habido muchos cambios. Cuando yo, como te comentaba, empecé a beber muy joven, me caso muy joven, de 18 años, me caso con un alcohólico, también con un problema más fuerte que el mío, y fue una manera en que yo mucho tiempo justifiqué como él ser alcohólico y yo no. Mi enfermedad se escondió un poco, ¿no? Y se escondió para poderla yo mirar. Problemas emocionales, depresiones, problemas de decisiones, una vida, me caso, me divorcio, me vuelvo a casar, sobre todo en las relaciones con los demás, y emocionalmente pues llena de culpa, de vergüenza, con una incapacidad para tomar decisiones, para comunicarme. La enfermedad del alcoholismo, pues lo único que se ve es el consumo, ¿no? Pero debajo de esa enfermedad hay muchísimas capas, ¿no? Somos personas llenas de miedo, disfrazadas de personas muy valientes. A mí el alcohol me hacía hasta hablar francés, y yo me atrevía aún que no estuviera bebiendo. ¿Por qué? Porque estaba anestesiada muchas de mis emociones, y yo creía ser otra persona que no era, ¿no? Yo he descubierto dentro del programa que mi personalidad era muy diferente, era lo que los demás, yo quería que los demás vieran, ¿no? Sobre todo un adolescente, una persona que empieza a beber en la adolescencia, como a mí me sucedió, pues esa incapacidad de pertenecer o de encontrar pertenencia, y con el alcohol era como, a mí me sucedía algo, ¿no? Que yo al beber, había un Transformers, y muchas veces ese Transformer creen, hay veces que las personas, el Transformers entra, el alcohólico, ese problemático que se empieza a pelear con todo mundo, que empieza a llorar, ¿no? O sea, para mí el alcohol era, yo sentía ese clic en mi cerebro donde sentía que pertenecía. Y sentía esa pertenencia, y me sentía cómoda bebiendo, ¿no? Por supuesto que había consecuencias, que hubo borracheras donde yo tuve lagunas mentales. Esas, curiosamente, no sé, a los 15 y 16 años yo ya tuve de esas borracheras, y sin embargo me costó mucho trabajo aceptar que yo tenía problemas con el alcohol, cuando yo había habido muchas situaciones donde el alcohol me había llevado a poner hasta en riesgo mi vida, ¿no? A manejar en estado sumamente de ebriedad, a abandonar mis responsabilidades, a mirar, y todo justificando, ¿no? Por la edad, la inmadurez, pero el alcohol ahí estaba presente, ¿no? Entonces, mi incapacidad para resolver situaciones emocionales, para comunicarme, cuando no había alcohol, pues me costaba mucho más trabajo. Cuando había alcohol podía decir algunas cosas, pero me costaba mucho trabajo. Entonces, ese estado de miedo que en realidad había debajo, ese estado de sentimiento de culpa, de no aceptarme ni a mí, ni aceptar las circunstancias, un estado de frustración muy grande, y de victimización, porque yo creía, o sea, de hecho yo así llegué al programa, creyendo que el problema eran los demás y en las circunstancias, pero no, yo no alcanzaba a mirar que esas situaciones, la mayoría, esas que yo no podía controlar, a mirar que muchas de esas situaciones yo las generaba.
Yo las generaba con mis actitudes, las generaba con muchas veces en las relaciones con los demás, con la familia, con las amistades, muchas veces pidiendo o exigiendo de las personas cosas que ni siquiera me podían dar, una falta de aceptación mucho a las personas y a las circunstancias como eran, ¿no? Yo desde niña, algo que pues lo he escuchado en muchos de mis compañeros, desde niña yo tenía una idea, o sea, de la realidad que pues estaba muy por encima de lo que yo podía tener, muy fantasiosa acerca de la vida perfecta, la pareja perfecta, yo como perfecta, un perfeccionismo tremendo, una necesidad de control muy grande, todo esto a nivel inconsciente, te lo digo, antes de yo conocer que había esto dentro de mí, como parte de mi enfermedad, era inconsciente, yo no me daba cuenta. Yo no me daba cuenta que exigía demasiado a los demás, que no me daba cuenta de mis sentimientos de vergüenza ni de dónde venían, no me daba cuenta de mi incapacidad para relacionarme genuinamente. Esa es una parte, yo creo, de mucho de mi personalidad adictiva, ¿no? Esa incapacidad para relacionarme y queriendo aparentar lo que no era, ¿no? No me daba cuenta de mi tendencia a la mentira y a autoengañarme a mí misma. Y por supuesto, pues donde se ven más los problemas eran en las relaciones con los demás, ¿no? Problemas con las personas, problemas en mi matrimonio, una incapacidad tremenda para comunicarme, ni siquiera para aceptar mis emociones y mis sentimientos. Ni siquiera sabía lo que sentía, ¿no? Pensando que el problema era una cosa cuando en realidad el problema yo estaba sintiendo otra. Muy nublado, era como muy nublada mis emociones, muy nublada los motivos por los que yo actuaba, muchas veces disfrazando un motivo bueno con uno malo, queriendo quedar bien o queriendo aparentar algo que yo no era, y en realidad el motivo era un miedo al rechazo muy grande, ¿no? Un miedo al rechazo, un miedo al abandono. Algo que yo identifico así muy en mi vida antes de dejar de beber y mi vida después de dejar de beber y estando en el programa es en esa incapacidad para comunicar y para sentir. Yo fui una persona que la ira, yo no conocía la ira, pues. Una persona que era muy buena onda, que todo, no te preocupes, o simplemente mentalmente, cuando sufría alguna traición o algún evento en mi vida, generalmente, o eso lo aprendí en mi casa, que hay que llevar la fiesta en paz, y también por la parte religiosa de una familia muy católica, o la parte de perdonar, ¿no? Entonces yo creía que perdonaba, yo creía que no me enojaba, yo creía la ira, o sea, el sentimiento de la ira yo no aprendí a manejarlo. Generalmente fue un sentimiento que se disfrazaba de muchas maneras. Por supuesto que salía, ya después aprendí, lo manejaba con sarcasmo, lo manejaba con depresión, con frustración, pero hacia adentro, no era hacia afuera, ¿no? Entonces no podía mirar, todas estas cuestiones que te comento, que eran cuestiones de las que yo no estaba consciente, simplemente yo así funcionaba, ¿no? Ni siquiera me lo cuestionaba lo que había afuera, lo que había, las cosas que habían pasado, pero no dentro, para enfrentar los problemas, siempre comunicarme para mí era muy, muy difícil, enfrentar y decir las cosas que yo pensaba, las cosas que yo sentía, y decirlas de una manera asertiva o clara, ¿no? O sea, era disfrazado, te disfrazó de sarcasmo, generalmente cuando yo me enojaba, yo huía. Cuando me sentía herida, cuando me enojaba, yo o ignoraba, yo aprendía, no te hablo, córtala,
y no te hablo. Esa fue la manera, pero en realidad lo que había era miedo, era dolor, era mucho dolor y no lo sabía manejar, ni siquiera lo pude mirar, ¿no? Se puede decir que el alcohol es una muletilla, ¿no? Es como cuando somos incapaces, ¿no? de enfrentar la vida, y de trabajar con nuestros complejos, con nuestras inseguridades, con nuestros miedos. Buscamos anestesiar emociones que nos hagan sufrir a través del alcohol, y a través del efecto también buscamos, pues si somos personas, por ejemplo, introvertidas, me imagino bajo el efecto del alcohol te vuelves extrovertido, ¿no? Si eres una persona que le cuesta socializar, me imagino con el efecto del alcohol te vuelves súper social, ¿no? Ahorita decías, empiezas a hablar hasta francés, de política, te vuelves una persona que empieza a contar chistes, etcétera, ¿no? Pero decías, por dentro era una persona que sufría mucho, ¿no? Emocionalmente. Miedos, inseguridades, complejos, y en el grupo, a través del programa, empiezas a tener como una especie como de despertar, es lo que estoy entendiendo, ¿no? Un despertar de la conciencia. Te empiezas a dar cuenta de situaciones que necesitas trabajar, que urge que trabajes, ¿no? Porque si no trabajas eso y te quitan el alcohol, te quitan eso con lo que estás acostumbrado a enfrentar la vida, pienso que aunque no estés consumiendo, vas a seguir sufriendo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? No sé, en tu caso, ¿qué hubiera sido de Ruth sin el alcohol, pero también sin un programa y sin un grupo de autoayuda? Sí, te doy completamente la razón. Entiendo que hay una razón. Fíjate que yo así lo viví, como era una anestesia, y es cuando dicen, bueno, ya no puedes vivir sin alcohol, llegará el momento en que no puedes vivir sin alcohol ni con alcohol, si no viene acompañado el dejar la sustancia de un cambio, de un despertar de la conciencia. Para mí el despertar de la conciencia es darte cuenta de, tener conciencia es poder mirar lo que no puedes mirar. Entonces, con alcohol es muy difícil, o con sustancias, cuando hay alcohol, sustancias que son anestesias, es muy difícil sentir, es muy difícil mirar realmente quién eres, qué te motiva, qué quieres, a qué le tienes miedo, qué quieres de la vida, qué ya no quieres. Entonces, para mí eso fue el cambio, porque llegó el momento también en que yo, y pasaron varios años para que yo fuera consciente de mis miedos, porque yo me considero una persona bien valiente, cualquier proyecto, era emprendedora, era muy soñadora, muy buena onda. Entonces, llegó el momento en que yo me miré, y de repente yo lo comparo mucho con la película esta de las emociones, la caricatura de las emociones. Sí. Se me fue el nombre. Todos saben, ¿no? Intensamente. ¿No? Cuando yo vi esa película, y de repente era todas las emociones y el miedo, y de repente empecé a mirar mis miedos, porque yo no los miraba, mis miedos. Yo decía, no, yo le tengo miedo a la muerte, a las enfermedades, pero cuando ya no había anestesia. Y entonces empecé a mirar que era una persona sumamente insegura, sumamente miedosa, y tuve que trabajar esos miedos, pero yo sentía como que toda mi estructura se movía, y todo dentro, así como en la película, todo dentro se derrumbaba, ¿no? Entonces, por supuesto que tiene que haber el acompañamiento que yo he encontrado en el programa de Alcohólicos Anónimos, que es un programa maravilloso, es un regalo para el mundo, porque es un programa donde puedes mirarte, y donde puedes, por lo menos para mí yo he mirado esos miedos, he mirado esa parte oscura dentro de mí, he mirado esa naturaleza exacta, de dónde viene, porque no solamente mirarlo, ahí está, no, a ver ahora de dónde viene, cuándo empezó, qué sientes, ¿no?
y empezar a mirarla y están las herramientas para empezar a trabajarlo. Sería muy desesperanzador saber que yo tengo una enfermedad, porque yo he aceptado que tengo una enfermedad y es una enfermedad que así está estipulada por la Organización Mundial de la Salud. El alcoholismo es una enfermedad. Se ha quitado esa culpa de que porque yo soy diferente, pues yo no elegí nacer así, ¿no? Con esa intolerancia al alcohol y con esos problemas emocionales o con ese clic que me hacía el alcohol y cambiaba mi personalidad. Entonces, elegir, o sea, conozco la enfermedad, que es Alcohólicos Anónimos me ha ayudado a entender la enfermedad. La enfermedad no es solamente el alcohol, el consumo de alcohol, sino es todo lo que venía debajo, esos temores, esos miedos, esas inseguridades, esas incapacidades de comunicación, ese autoengaño, esas justificaciones, esa conciencia. Pero qué desesperanzador sería que a mí me den un diagnóstico, porque también los he recibido, un diagnóstico donde me desahucian, porque en el alcoholismo nos desahucian como alcohólicos, y no me dieran una solución. O sea, estás enfermo y como sucedió con los primeros alcohólicos, ¿no? El primer alcohólico que fue con Carl Jung. con el Carl Jung, y eso fue lo que a él lo desahuciaron, pues. Sintió Entonces, que las puertas del infierno se cerraron detrás de él, ¿no? así es, ¿no? Entonces, Te vas a morir. sí, no hay Cura. Y esa es la enfermedad, esa es la primera idea. Tienes una enfermedad que no hay remedio humano. No tiene remedio humano, no hay remedio humano, todavía no lo encuentra el remedio humano, ¿no? Aceptar que tengo esa enfermedad, pero entonces, y dicen, yo no lo puedo remediar, nadie lo puede remediar, pero un poder superior sí, si lo buscas. O sea, hay una condición, si le buscas, ¿no? Entonces, yo he encontrado ese despertar espiritual del que habla el programa, cada quien lo tiene de manera diferente, ¿no? Yo he tenido diferentes despertares dentro del programa y seguramente seguirán llegando porque esto no se acaba hasta que se acaba, ¿no? Llegan diferentes, va evolucionando, vamos evolucionando, todos vamos evolucionando y eso fue lo que es el antes y el después. En el después, en ese mirar y en ese encontrar esa solución, que son herramientas, en realidad ha sido un conjunto de herramientas que me fueron puestas en mis manos y en una enfermedad que es incurable, pero que es que está en stand-by, ¿no? La enfermedad ya dejó de crecer y dejó de la obsesión por el alcohol. Por lo menos en esa parte yo soy una alcohólica recuperada. Dicen alcohólicos recuperados, pues no, la enfermedad en conjunto no, pero de la obsesión por beber, yo como te dije al principio, no tengo deseos de beber. Y eso yo doy muchas gracias por no tenerlos. Ahorita que hablabas acerca de Roland H., que llega desesperado, ¿no? A buscar pues al mejor psicólogo. Creo que iba a buscar del mundo. A Freud y no lo pudo encontrar y pues buscó a Carl Jung, ¿verdad? Se fue hasta Europa, viajó de Estados Unidos a Europa y Carl Jung le dicen, ¿sabes qué? Vas a hacer esto, vas a hacer el otro, más o menos le da ciertas indicaciones, se viene a Estados Unidos y hace exactamente lo que le dice su psicólogo, su psiquiatra, y no le funcionó. Regresa a reclamarle, ¿no? Y le dice, pero ¿qué onda? Hice exactamente todo lo que me pediste y no pude dejar eso. Es que lo que pasa es que tú eres de esos alcohólicos que ya son crónicos, ¿no? O sea, y el tipo de alcoholismo que tú tienes, pues ya no tiene remedio, ¿no? He atendido a muchos y todos se han muerto, ¿verdad? Antes se morían. Sí, se morían. Antes de Alcohólicos Anónimos, o terminaban en un psiquiátrico las personas, o se morían de alcoholismo. Por eso hay un antes y un después, sí. ¿No? Sí. Después de Alcohólicos Anónimos se empiezan a recuperar muchas personas. Es interesante esto que dices acerca de que no existe ninguna cura, hasta ahorita no se conoce. Pero existe un tratamiento, ¿no? Existe la suspensión de la enfermedad, ¿no? Se suspende la enfermedad.
esto que dices ahorita de la obsesión, para ti es bien importante esta parte. Creo que esto de ya no sentir la obsesión y ese deseo tan intenso de volver a consumir es una dádiva, es un don, ¿verdad? Que viene de un poder superior. Pero si vuelves a hacer contacto con la sustancia, sabemos que esa bestia que se tiene agarrada y domada se suelta, ¿no? Y regresa la obsesión, así como la última vez que antes de dejar de beber, ¿no? O peor, o aún peor, puede ser. Fíjate que yo lo comparo, en ese proceso yo dejé de fumar también y me costó mucho trabajo tomar esa decisión, ¿no? Las personas que ya tengo 10 años que dejé de fumar, por la gracia de Dios. Ánimo. Y me costó más trabajo tomar esa decisión todavía, o sea, estaba con el alcohol, ya no estaba el alcohol y bueno, ahí estaba el cigarro. Y la manera en que yo me imaginaba era un monstruo que yo lo alimentaba con nicotina. Entonces era dejarle de dar de comer, nada más le dejas de dar de comer. Iba a vivir contigo toda la vida, pero se hizo pequeñito, pero ahí está. En el momento en que yo le dé un cigarro, se va a volver a despertar y va a volver a crecer. Es lo mismo con el alcohol. El alcohol está a la suspensión diaria mientras no me tome la primera copa. Quiere decir que yo me he recuperado de la obsesión, pero no del alcoholismo. En el momento en que yo me bebo una copa, probablemente la primera vez va a ser solamente una copa, no va a pasar nada, la segunda vez, pero no va a tardar mucho en que yo esté igual o peor que cuando dejé de beber, ¿no? Y regresa junto, la enfermedad regresaría junto con todo. De por sí la vida es complicada. O sea, la vida en sí está llena de contrariedades, de duelos, de pérdidas. Yo he pasado durante este tiempo de recuperación por diversas situaciones que nunca me imaginé pasar. Y yo digo, si yo hubiera vivido esto y hubiera seguido en el alcohol y no hubiera podido enfocarme en la solución, porque eso ha sido, ha venido el problema y vienen con las soluciones, pero ya las puedo mirar, ya están ahí, ya no está el distractor del alcohol, la anestesia del alcohol, he tenido que enfrentarlas y que superarlas y que con la ayuda de mis compañeros, con la ayuda del programa, con la ayuda de diversas, del psicólogo, de lo que haya habido necesidad, pero he podido pedir la ayuda y ha sido así, ¿no? Y yo me he preguntado, ¿y si yo hubiera seguido bebiendo? Difícilmente hubiera ni siquiera querido enfrentar las situaciones, ¿no? Hubiera sido más fácil evadir y eso para mí ha sido también mucho en el alcohol. Y yo entiendo, o sea, las personas que no pueden dejar de beber, que no quieren porque da mucho miedo. O sea, ¿cómo voy a funcionar? ¿Cómo me voy a relacionar con los demás? ¡Qué aburrido! Yo pensaba de la gente que no bebía, ¡qué aburrido! ¿Cómo que no toman? O sea, desconfiaba de las personas que no tomaban. Yo recuerdo, o sea, si alguna amiga por la religión, por lo que fuera, habían dejado de beber, y yo desconfiaba y criticaba, y se me hacía sumamente aburrido que no bebieran, ¿no? Y no es así, o sea, no es así porque el método de recuperación no es solamente dejar de beber, o sea, es aprender a vivir sin alcohol, es aprender a vivir sin las sustancias, es aprender a vivir, a pasar sin anestesia, pero pues a enfocarte más en la solución, eso si quieres, ¿no? Para mí el programa de Alcohólicos Anónimos es tan maravilloso porque no se te obliga a nada, ni siquiera a ir, no hay ni la manipulación, no hay, es algo por decisión propia, pues. Si vas a ir no va a haber falta, sino, o sea, el objetivo es que, porque eso es la recuperación muy personal, en grupo, pero personal, ¿no? Y el objetivo es que yo encuentre ese indulto diario para mi enfermedad. Si realmente quiero hacer las cosas diferentes y estar menos peor, dicen. No es así, estar mejor. O sea, para mí siempre ha sido para bien. Jamás yo he encontrado dentro del tiempo de recuperación, del tiempo en programa, que haya sido para mal. Todo ha sido para bien siempre. Yo
Yo creo mucho en esta frasecita que dice que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Uh-huh. Y de los males saca bienes, ¿verdad? Para mí lo que son las adicciones, el alcoholismo, pues sí, o sea, es una maldición cuando lo estás viviendo, ¿no? Pero cuando encuentras una solución, cuando encuentras un programa, cuando te integras en un grupo de autoayuda, empiezas a hacer nuevos amigos, empiezas a encontrar una nueva forma de vivir y a poner en práctica ciertas herramientas que el programa te da y aprendes a ser feliz así en sobriedad, esa maldición se convierte en una bendición. ¿Consideras tú que, o sea, porque a veces pienso, ¿no? O sea, hay muchas personas que no tienen el problema y gracias a que un alcohólico tiene el problema, puede conocer un programa o tiene la oportunidad de conocer un programa. ¿Tú consideras una bendición? O sea, ahorita que lo reflexionas y lo piensas, digo, viviste lo que es el infierno de la adicción al alcohol, pero ahora estás viviendo, o sea, un programa que de cierta manera te está dando a ti la oportunidad de ser feliz y de disfrutar lo que tienes y de ser una persona agradecida y de vivir principios espirituales. ¿Te consideras dichosa? Por supuesto que sí. Me siento agradecida, afortunada y estoy segura eso de que de que todo obra para bien, de que nada de lo que nos sucede es en balde y he vivido, ese es un regalo mal envuelto, así les llamamos, es un regalo mal envuelto. La envoltura viene disfrazada de desgracia, de tragedia, de dolor, pero cuando puedes tocar el regalo, lo que hay en el fondo del fondo, ¿no? Y puedes mirar que lo afortunada que he sido de haber vivido, de tener, ¿cómo puedes decir? Oye, ¿cómo eres afortunado de tener una enfermedad, ¿no? ¿Cómo te puedes sentir agradecido por tener una enfermedad? Bueno, pues si yo no hubiera vivido esa enfermedad, no hubiera tenido un despertar espiritual. Estaría igual a lo mejor ahí pasándola, ahí viviéndolo como, pero sin encontrar el tesoro. Y el tesoro que se encuentra a través de esto es no solamente la sobriedad, o sea, la sobriedad de la sustancia, la sobriedad del alcohol, la sobriedad es el equilibrio, ¿no? Buscamos un equilibrio. Ahí vamos tanteando, pasito para adelante, pasito para atrás, encontrando un equilibrio. No hubiera podido conocer que suceden milagros. No hubiera podido creer que suceden milagros, experimentar el milagro, ¿no? Porque solamente en lo más profundo de lo profundo, en lo más, yo creo así, en lo más doloroso, en lo más terrible que te pueda suceder, es donde puedes realmente experimentar que existen los milagros. Y es donde dice, necesitas el fondo, llegar al fondo para poder, o te hundes más o empiezas a emerger, ¿no? Entonces yo he experimentado esos regalos mal envueltos. La sobriedad es solo uno, ¿no? Yo he vivido un proceso de cáncer en mi tiempo de recuperación y yo digo que fue un regalo maravilloso de la vida. Es un regalo maravilloso es de los mejores. Las peores cosas que me han sucedido se han convertido en las mejores. Entonces lo he experimentado, no solamente eso, lo he experimentado en la enfermedad, en las pérdidas. Entonces poder mirar eso y darle el valor, y eso, lo que ha sucedido es que cuando llega el regalo mal envuelto, ya es un regalo mal envuelto, esperémonos, sabemos que detrás de eso llegará, pero somos afortunados, por eso decimos los alcohólicos, los adictos, que hemos encontrado esa recuperación, porque si no hubiera sido por eso, no solamente nosotros, no solamente nos ha cambiado la vida a nosotros,
las ha cambiado los que están alrededor de nosotros también, ¿no? Los hijos abandonados o los maltratados, ignorados o lo que haya sido, las familias, todo lo que hay alrededor de nosotros, ¿no? Y va más allá porque impacta no solamente en nuestra vida, sino en Alcohólicos Anónimos. El motor de Alcohólicos Anónimos es el ayudarnos unos a los otros, ¿no? El que ya comió, que le dé de comer al que no ha comido, ¿no? Entonces son principios espirituales que nosotros aprendemos y que impactan la vida de otros que a veces ni sabemos, o sea, ni siquiera alcanzamos a mirar muchas veces que a veces pasa el tiempo y dicen, no, pues lo que tú dijiste una vez a mí me ayudó mucho, y es la ayuda mutua, o sea, por eso son grupos de autoayuda, son ayuda mutua de unos con otros, y esa esperanza que se transmiten. Podemos transmitir el problema, ¿no? Este es el problema, pero es lo que digo, si no existiera la esperanza y la solución, entonces, pues, ¿de qué serviría, no? Entonces, el transmitir la esperanza de que se puede vivir diferente, porque muchas personas cuando estamos en el fondo del alcoholismo, de la adicción, de la oscuridad, creemos que para nosotros no hay solución. A lo mejor para otros hay, así como yo creía, a lo mejor Dios existe para los otros o ayuda a los demás, pero a mí no. Un poder superior, o sea, ¿de qué me hablan? ¿De qué es eso, no? Pero cuando te das cuenta que la solución existe y que si el otro se recuperó, también tú puedes hacerlo, pues, que donde no hay salida, que no se ve, siempre la hay, o sea, siempre la hay. De hecho, un capítulo de nuestro libro es Hay una solución, y a mí me encanta eso, hay una solución para todo problema, hay una solución. Así es. El grupo es clave, ¿no? El grupo es clave en este proceso. No es la única forma, el único método para que una persona se recupere o que puede contribuir en la recuperación de una persona. Es un trabajo continuo, ahorita lo mencionaba. Definitivamente, sin la abstinencia, sin la sobriedad, los problemas que por naturaleza se experimentan en la vida, que por naturaleza llegan, empeoran siempre cuando una persona sigue bebiendo o cuando una persona sigue consumiendo sustancias psicoactivas. Te decía ahorita, no es el único método para que una persona se pueda recuperar o para que puedan, pues, vivir en un proceso de recuperación, Alcohólicos Anónimos, pero yo siempre he pensado que es el método más efectivo, sobre todo porque es un método de todos los días. No te tienes que esperar una semana como con el psicólogo, ¿no? Te tienes que esperar una semana para ir. No vas a ver al psicólogo todos los días. Es muy complicado que vayas a un psicólogo todos los días o que vayas a terapia todos los días. A los grupos sí se va todos los días, ¿no? Yo quisiera que me hablaras ahorita de este sentido de pertenencia que se vive en los grupos, de esas amistades que se hacen en los grupos, del apoyo que has recibido en los grupos, del apoyo que te ha tocado dar, como te decías, ¿no? Entre ustedes se alimentan en los grupos. Pero qué tan importante es esto, ¿no? O sea, el incorporarte o el pasar a pertenecer a un grupo de autoayuda. Mira, cuando se habla de alcoholismo o de adicciones, es una enfermedad monstruosa, muy poderosa, o sea, pues se rindió la medicina ante ella, ¿no? Se ha rendido la religión ante ella, nos hemos rendido nosotros ante ella, ¿no? Es algo muy poderoso, ¿no? Hay algo que nosotros tenemos que es el indulto diario, y el indulto diario es el mantenernos, o sea, por 24 horas nos mantenemos en sobriedad, pues solo por 24 horas, no bebo solo por 24 horas. Entonces, nadie se recupera solo. Es muy difícil que una persona se recupere aislada en su casa, a pura fuerza de voluntad. Bueno, pudiera dejar de beber, pero no encontrar la recuperación, la paz y la tranquilidad o lo que sea que se necesita para vivir en sobriedad. Es muy complicada, ya dijimos, la vida es muy complicada. Las circunstancias de la vida nos van llevando, ¿no? a ir enfrentando retos.
Entonces, el indulto que nosotros adquirimos, la fuerza que se vive con o la fortaleza que se obtiene para no acercarte a la bebida, se hace a través de la unidad en Alcohólicos Anónimos. Nosotros como personas, como individuos, la enfermedad no podemos con ella, es mucho más grande que nosotros, pero en conjunto sí podemos. Entonces es como el mantenerte unidos a través de un programa, estar escuchando lo que son, cómo le está haciendo el otro para no beber, o cómo le está haciendo para solucionar o para enfrentarse, y es un conjunto de personas que están enfocadas en la solución, no en el problema, estamos enfocados en la solución. El experimentar, porque hay la libertad en Alcohólicos Anónimos, es la completa libertad. Si estás porque quieres encontrar algo mejor, ¿no? Pero te puedes ir, y muchos compañeros nos hacen el servicio de irse. Muchos compañeros, porque no es fácil mantenerse dentro de la solución, no es fácil, por lo mismo que decíamos de que viene la vida, o por lo que sea, ¿no? No todas las personas, y algunos nos hacen el servicio, ¿no? De irse, y generalmente regresan con mayor fondo, con mayores pérdidas y todo, ¿no? Entonces, el tener la convicción de que yo necesito, porque es algo personal, una decisión personal, una aceptación, y es muy difícil aceptar que yo necesito de otros, o que yo necesito estar ahí todos los días en un grupo. ¿Quién quiere eso? Pero encontrar que a través de eso yo tengo la esperanza, la fortaleza y el indulto para el día de hoy no beber. Cuando tienes la convicción ya no te pesa. O sea, cuando tienes la convicción y cuando encuentras que esa es un para bien, pues, no es un para mal, no es un perder el tiempo. Habrá personas que dicen, no, pues van a perder el tiempo. No, vas a tu hora y media, vas a una junta, tu hora y media, rellenas el envase, rellenas el alimento espiritual, el alimento de la fortaleza, y encuentras sentido, encuentras alegrías, encuentras compañerismo, amigos, y sobre todo encuentras esperanza, ¿no? Encuentras la esperanza de que puedes estar bien, y es en la unidad, porque yo estoy convencida de que cuando te separas es como el rebaño. ¿Contra quién se va? Cuando llega un león a atacar a un grupo de venados, ¿contra quién se van? Contra el más débil, el que se separó del rebaño, ¿no? El que se va quedando, y así es la enfermedad del alcoholismo. Es muy poderoso, es una enfermedad socialmente aceptada el beber alcohol, y no se sataniza. Hay gente que no tiene el problema del alcoholismo y que puede beber, que no tiene ningún problema, ¿no? Pero dentro de esos que beben, muchos de ellos empiezan a tener un problema, ¿no? con el alcohol. Entonces, al separarse, nosotros como grupo, al separarnos, perdemos como esa protección, ¿no? Y estamos más, pues más fácil podemos caer ante volver una copa. Es nada más, la distancia es una copa. Es el consumo del alcohol es el único consumo que se cuestiona, ¿no? O sea, ¿por qué no tomas? ¿No es incómodo para ti eso? Que te pregunten constantemente por qué no tomas, o que tengas que dar explicaciones a otras personas. Al principio sí lo fue. Yo he pasado por diferentes etapas, igual que pasamos los alcohólicos, ¿no? Que precisamente me acaban de invitar. Esta semana fue, no recuerdo en dónde estaba, que pusieron, traían bebidas, ¿no? Y eran como unos shots en un cumpleaños la semana pasada, y traían shots así. Entonces, anteriormente a veces decía, no, es que ya no bebo porque yo soy alcohólica o tengo problemas, ¿no? O me daba vergüenza, o esa vez le dije, estoy tomando antibiótico.
para no dar explicaciones, porque no a toda la gente, o sea, hay momentos para explicar y pasar el mensaje, muchas veces a través de eso que no, oye, ¿por qué no toman? No, hay veces, o sea, todos mis amigos saben que yo no bebo y ya pasó esa etapa, a veces me dan carrilla, pero ya pasó esa etapa en la que, que dejaron de invitarme porque yo no bebía, no, ya pasó, yo me relaciono con mis amigos y todos beben, ¿no? Me relaciono muy bien y ya saben, y no hay ningún y no es lo que digan los demás, es cómo te sientes tú, ¿no? Entonces, yo la verdad me siento muy bien por no beber, no siento necesidad, ni tampoco los juzgo a los que están bebiendo, pues cada quien, el que quiere hacerlo y se siente bien, pues adelante. Ya saben, lo que sí saben es que yo no bebo, que tengo tiempo sin beber y que si algún día sienten que tienen problemas, saben que yo estoy dentro de una agrupación de Alcohólicos Anónimos, ¿no? Claro, importantísimo mencionar pues que no todo el que bebe es alcohólico, ¿no? Uh-huh. El problema es, ¿verdad?, del que padece la enfermedad, ¿no? Y para eso se hace un autodiagnóstico, ¿no? Sí. La persona es la que se tiene que dar cuenta, ¿no?, de que si tiene o no tiene el problema. Ustedes tienen, de hecho manejan un checklist, ¿no?, de sí, síntomas, ¿no?, criterios o signos de que se tiene el problema, ¿no? No se tiene. Ahí está, me imagino lo encuentras en internet, ¿no? Sí. Estaría interesante que que se buscara, ¿no? Y se hiciera esa prueba. Sí, ahí está la página de alcohólicosanónimos.org. Está toda la información y hay información de literatura, de grupos, incluso hay directorios, ¿no?, de los grupos de Alcohólicos Anónimos en todo México. Y sí, el que tiene la enfermedad del alcoholismo es una aceptación propia, así digo, sea un alcohólico en potencia o sea un alcohólico crónico, solamente la persona puede decidir si lo es o no lo es. Solamente la persona, en Alcohólicos Anónimos nadie te va a decir, es que tú eres alcohólico y tú tienes que hacer esto y tú tienes que hacer lo otro. No, yo creo que a mí lo que más me ha enamorado de Alcohólicos Anónimos es la libertad que ofrece. Es la libertad para, tú decides, ¿no? Tú decides si perteneces o no perteneces, tú decides si quieres venir, no quieres venir, tú decides si eres o no eres. Entonces hay un autodiagnóstico y cuando se hace ese autodiagnóstico, sinceramente en la serie de preguntas me genera problemas, he tenido problemas por mi manera de beber, problemas quiere decir económicos o sociales o de trabajo. Alguna vez he tenido problemas. Esa serie de preguntas, pues cada quien puede hacer su autodiagnóstico y decidir si lo es y no lo es, y si decide que lo es, pues nada más que sepa que hay una solución y que sepa que están los grupos ahí esperando para poderlo ayudar, ¿no? Ahorita comentabas que una de las del proceso, una de las partes más difíciles que fue para ti fue esta parte del aceptar, ¿no?, que tenías un problema, ¿no? Le echabas la culpa, decías es que me dio el aire de eso. Se escucha, ¿no? Que mi papá, mi mamá, mi esposo, mi esposa, mis hermanos, mis amigos, mi patrón, el trabajo, esto y el otro, ¿no? Le echas la culpa a todo el mundo, ¿no? Es difícil aceptar que se tiene un problema, ¿no?, con el alcoholismo. Es complicada esta parte de la aceptación. ¿En qué momento te diste cuenta tú que ya el control ya lo habías perdido? Uh-huh. Que ya no, o sea, que ya no era, o sea, que ya no tenías control sobre el consumo y que realmente se había vuelto esto un problema ya. ¿En qué momento tú recuerdas ese momento en el que dijiste, ¿sabes qué? Creo que sí tengo problemas. Uh-huh. Como te digo, yo cuando llegué por problemas emocionales, buscando ayuda por problemas emocionales.
Cuando yo me doy cuenta, ese momento ya me ha venido llegando, esos fondos, era como la gota que derramó el agua, ¿no? Y fue una crisis matrimonial. Ese fue el motivo, así como que se desbordó, ¿no? Pero para que llegara a eso, habían pasado esas gotitas que eran gototas de alcohol. Ajá. Entonces, es esa parte donde yo había perdido o tomado decisiones que cuando yo volteo, qué sano juicio, ¿no? Qué locura, ¿dónde estaba mi cabeza que puse en riesgo hasta la vida de mis hijos, ¿no? Que puse en riesgo, dice, pones en riesgo tu reputación, pones en riesgo tu salud, entonces habían pasado diferentes situaciones en mi vida, pero fue esas últimas borracheras donde perdí completamente el piso, pues, de tomar decisiones o no tomar decisiones que eran importantes y que no tuve la capacidad de tomarlas porque estaba alcoholizada, pues. ¿Eres feliz? ¿Tu familia ha superado esa etapa oscura, vamos a decirlo de esa manera? ¿Te han perdonado todo eso que ocasionaste, que les ocasionaste, ese sufrimiento que les ocasionaste? Sí, mira, ser feliz es una pregunta muy complicada, ¿no? Porque yo digo, hay momentos de felicidad, momentos de aceptación, pero en conjunto yo vivo mucho mejor y puedo decir que conozco la felicidad. No, es como el pez que se te quiere agarrar aquí, ¿no? Y no, pero como hay esa aceptación, infeliz no soy. Infeliz no soy. Claro. Yo me siento y tengo momentos de gran gratitud. Antes yo pensaba que la felicidad era la euforia, por eso era todo fiesta, todo, no, ahora sé que hay, para mí la felicidad, o sea, el tener, el afrontar las situaciones y tener mantenerme en esa esperanza de cuando las cosas no están bien, van a estar mejor, que considero que para ese estado sí soy feliz, en ese estado sí soy. En completamente euforia y completamente todo está bien, todos los días yo estoy bien, no me puedo decir, soy la persona más positiva, pero mucho de años luz más feliz de lo que era. Sí, años luz, ¿no? Se hacen muchos daños a la familia, ¿no? Hay daños que son tan difíciles de reparar, porque muchas veces, te digo, en esa inconsciencia de lo que es la enfermedad, de las incapacidades, del no estar presente, porque una de las cosas que yo pude mirar que me costaba mucho trabajo estar presente, y yo tengo 4 hijos, mi hija mayor, que le tocó a ella, mis hijos mayores, pero sobre todo mi hija mayor, que le tocó más los efectos de mi alcoholismo de su papá. Mis hijas menores fue en menor grado. No recuerdan tanto ellas, mamá, pero ¿por qué eres alcohólica? O sea, no, ellos pues no recuerdan así, ¿no? Pero mis hijos mayores, donde se hicieron los daños más grandes, de desatención, de situaciones, violencia, o sea, situaciones fuertes, creo que sí me han perdonado, que estoy en paz con ellas. Tengo un nieto precioso que amo, y la relación con mis hijos, con todos, en lo general es muy buena. En lo general, tengo una buena relación, y donde han sido los daños que ha habido, tenido que hacer una reparación de daños que no se termina, es una reparación, en la reparación de daños que ha sido con mis hijos, ha sido mucho repararme a mí. También ha sido poner límites, porque en el alcoholismo tampoco ponemos límites, no damos seguridad, te digo una cosa, hago otra y así, ¿no? Entonces, trato de estar bien con ellos, estar bien conmigo, y tengo una muy buena relación con mis hijos, con todos. Ha habido un cambio enorme, sobre todo con mis hijos mayores, un cambio enorme pues estaban muy resentidos, ¿no?
muy dañados. Y ha habido un acercamiento, hay una relación de confianza, saben que en cualquier momento que necesiten, ahí está el apoyo, pero sin el tener que estarlos ahí controlando y todas esas cosas que hacemos las mamás alcohólicas o no alcohólicas, ¿no? Entonces tengo una muy buena relación con mi familia, tengo una buena relación con mi esposo, en lo general estamos, y hay situaciones todavía pendientes que se van resolviendo y las que van a surgir, ¿no? Pero sí hay una muy buena relación, me siento tranquila. Ruth, te damos las gracias por haber venido al programa, por compartirnos un poquito de tu testimonio, de cómo en estos momentos le estás haciendo para mantenerte en sobriedad, para suspender la enfermedad. Te felicito también, te felicito. Yo realmente el programa lo hacemos porque yo creo que es muy importante que otras personas conozcan, escuchen el testimonio de una persona en recuperación. Para mí la vida, cuando una persona se recupera, para mí es como si me remonto a los tiempos de Jesucristo, ¿no? Es como cuando Jesucristo resucitaba a un muerto, ¿no? Cuando Jesucristo resucita a Lázaro, ¿no? Así de intenso es para mí que una persona se recupere, ¿no? Porque sé que no es fácil, lo sé perfectamente. Y por eso la importancia, ¿no? De compartir un poquito, que otras personas conozcan que existe una solución, que existe un lugar donde ellos pueden acudir, que es Alcohólicos Anónimos, y que se den cuenta que en esta situación, en esta problemática de las adicciones, no están solos, ¿verdad? Dios te bendiga, Ruth, y pues muchas felicidades por tu vida, y muchas felicidades por tu recuperación, y gracias por compartir. No, gracias a ti, Ricky, por invitarme, y gracias por escucharme y por ayudarme a recordar, porque es de dónde vengo, ¿no? Ánimo y muchas bendiciones. Que estén muy Gracias. bien. Nos vemos en otro episodio con otro testimonio la próxima semana. Bendiciones para todos. Que estén muy bien. Gracias.